Términos y expresiones algebraicas. Vamos a ver qué es el grado absoluto y el grado relativo de una expresión algebraica y además la clasificación de expresiones algebraicas. Para empezar entonces miremos qué es un término algebraico. Entonces un término algebraico es el término que tenemos aquí. Vemos que está conformado por una parte numérica que llamamos coeficiente numérico o simplemente coeficiente y una parte literal. Esta parte literal además está conformada por exponentes. Ya el exponente de y, aunque no aparece, ese exponente es 1. Entonces siempre que una letra de la parte del término algebraico no tenga exponente, le asociamos 1, porque ya sabemos que cualquier término elevado a la 1 es el mismo término. 5 a la 1 es igual a 5, y elevado a la 1 sigue siendo y. Entonces la parte literal, cuando no tiene exponente, pues ya sabemos que es 1. Este término algebraico entonces tiene un grado absoluto o simplemente grado del término, de la expresión, y ese grado lo hallamos sumando la parte exponencial de la parte literal, los exponentes de la parte literal. Entonces en este caso la parte literal es x al cuadrado y los exponentes que hay es el 2 para la x y el 1 para la y. Al sumar estos dos pues tenemos el valor de 3. Este valor es el grado absoluto o simplemente grado del término o expresión algebraica. Hay otras expresiones algebraicas que vamos a ver. Entonces, primero vamos a nombrar cómo se llama esta expresión o este término que acabamos de ver. Como es un solo término, vemos que todo esto hace parte de un solo término, lo llamamos entonces monomio. Mono significa uno. Ya sabemos este prefijo lo hemos escuchado en palabras como monopatín, monosílaba, etc. Vamos a ver entonces otras expresiones. Aquí tenemos unas tres expresiones diferentes. Vemos además que cada una de estas expresiones tiene diferentes letras, diferentes partes literal. Y además en la última tenemos que los coeficientes son fraccionarios. Podemos encontrar expresiones algebraicas donde los coeficientes son decimales. Esto no tiene ningún problema. Vamos entonces a clasificarlas. Aquí vemos que tenemos un término completo y aquí tenemos otro término, por lo tanto son dos. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? Vemos que está separado por una resta, entonces cuando tenemos una suma o una resta, estas dividen o separan más bien a los términos algebraicos. Entonces aquí tenemos dos términos. Esta expresión, entonces, como tiene dos términos, la llamamos binomio con este prefijo bi que significa dúo o dos o doble bi. Entonces ya tenemos una expresión, un nombre para esta expresión. Bueno, seguimos con la siguiente expresión. Tenemos un término, sigue el más, entonces aquí tenemos otro término, sigue el menos, entonces tenemos otro término. Este término, observen este último término, es un valor numérico, sin letras, pero sin embargo toda la expresión completa pues, es una expresión algebraica. Y acá entonces, finalmente, vamos a darle el nombre, como son tres, entonces llamamos trinomio, estos tres términos están en esta expresión. Seguimos con la última, tenemos entonces un término seguido del otro, separado por la operación de más. Tenemos la operación menos y está entonces el tercer término y el último término que es el término independiente o numérico. A esta expresión que tiene más de tres términos algebraicos lo llamamos polinomio. Entonces este es el nombre para esta expresión. Y continuamos ahora entonces cuál será el grado de estas expresiones. Entonces ya habíamos visto que para sacar el grado, simplemente nosotros lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, pero en este caso, como son más de un término, pues sumamos los exponentes de cada término. Entonces, para el primer término de lo que tenemos aquí, de la expresión que tenemos aquí, entonces tenemos el 3, el exponente 3 para la m, y el exponente 1 para la n. Esto suma 4. Seguimos con el siguiente término de esa expresión, entonces para la m es 1 y para la n también es 1, entonces suma 2.
Y el grado de esta expresión, de este binomio, entonces será el valor numérico mayor, donde esté el término que tiene el valor numérico mayor que dio como resultado de la suma de los exponentes. Entonces, en este caso, el primer término tiene el exponente, el valor mayor, que es 4, de la suma de sus exponentes, y por lo tanto el grado del binomio es 4. Seguimos con la siguiente expresión, que es el trinomio. Entonces, miramos que para la A está el exponente 5 y para la B el exponente 1, por lo tanto tenemos entonces que el valor es 6, el grado de ese término es 6, el grado del término es 6. Seguimos entonces para el siguiente término, que en este caso es 5, 3 más 2, 5, entonces el grado de ese término es 5. Y el último pues no tiene exponente porque es solo un valor numérico, entonces no hay parte literal y por lo tanto no hay parte exponencial. Miramos entonces de los dos términos, de la suma de los exponentes de los dos términos, el mayor pues es 6 y por lo tanto el grado absoluto o simplemente grado del trinomio pues va a ser 6. Igualmente hacemos para el último, la última expresión, que es un polinomio, y pues ya sabemos aquí que tenemos un 2 y un 1 que nos arroja 3. Acá para el siguiente término el 3 y el 1 que nos arroja 4. Y para el siguiente pues solo hay un 1 para la x, un exponente 1 para la x, y el último término pues no tiene exponente, porque no hay parte literal. Entonces simplemente el mayor pues es 4, es el grado del polinomio. Bueno, vamos ahora a ver qué es el grado relativo. Relativo pues se refiere a algo en particular, en este caso pues estamos hablando de que hay unas letras, entonces el grado relativo se refiere a cuál es el grado de cada letra según el polinomio o la expresión algebraica. Algo importante para avanzar es que a todas estas expresiones en general se le llaman polinomios, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando de flores podemos tener una rosa, un clavel, un lirio, etcétera. Entonces, si nos presentan al lirio, pues decimos que es un lirio. A la rosa, pues una rosa, etcétera. El clavel, pues es un clavel. En general, estos tres forman lo que se llama un conjunto de flores. Entonces, uno puede llamar a todo este conjunto de que tenemos de expresiones aquí algebraicas, lo podemos llamar polinomios. Los grados relativos de cada polinomio, entonces, como lo decía, tienen que ver con cada letra que tenemos ahí. Para el primer binomio, para la primera expresión que tenemos que es un binomio, entonces miramos es por términos y por letras. Entonces vemos que para la m el valor mayor es 3, por lo tanto el grado relativo para la m es 3. Y para la n ambas tienen exponente 1, o sea que el grado relativo para la n es 1. Entonces simplemente para la m3 y para la n 1. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Tenemos aquí entonces 10a a la 5b. Pues entonces miramos las a's. Solamente están en dos términos. En una está a la 5 y en otra está a la 3. Por lo tanto, el grado relativo para la a es 5. Para la b solo está la b en este término. Entonces será el exponente es 1. Entonces para la b es 1. Y para la n solo también está en este término, el segundo término. Entonces tiene exponente 2, pues por lo tanto el grado es 2. Entonces los grados relativos es para la A igual a 5, para la B igual a 1 y para la N igual a 2. Y terminamos con la última expresión que llamamos un polinomio. Tenemos entonces la X, solo está en dos términos, y la de mayor exponente pues es de exponente 2. Entonces el grado relativo para la X es 2. Para la Y aparecen dos términos, pero ambos están con exponente 1, entonces simplemente el grado relativo para la y es 1 y aparece la m una sola vez en el segundo término y aparece con exponente 3. Por lo tanto, el grado relativo para la m es igual a 3. No hay más letras, por lo tanto, tenemos que el grado relativo para la x es 2, para la y es 1 y para la m es igual a 3. Bueno, espero que hayan comprendido la clasificación y los grados de los polinomios, tanto absolutos como relativos. Recuerden que el grado absoluto de una expresión simplemente es el grado de la expresión. Entonces, cuando hablamos de grado de un binomio, o grado de un trinomio,
polinomio es el grado absoluto. Los más, hasta luego, gracias.